al libro de Josué, pero vamos a pedir a los niños y adolescentes, por favor, subir a sus clases. Josué capítulo 1, versos 1 en adelante. Es una palabra que Dios me reveló para compartirla en la iglesia. Y dice así Josué, que está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y luego está Josué. Es el sexto libro del Antiguo Testamento, en la Biblia, ahí en su Biblia. Josué capítulo 1, versos 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Josué 1, 1. Si lo tenemos, me responde con un amén. 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 Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a volver a leer porque es la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate, Josué fue el sucesor del ministerio de Moisés, pero esa sucesión no se logró de un día para otro. Tardó 40 años de formación, de espera, de carácter, de estar sentado, de andar al lado de él haciendo el ministerio. La Biblia nos dice que literalmente Josué se convirtió en un servidor de Moisés, porque Moisés era el líder espiritual a quien Dios había llamado, a quien Dios había puesto por el frente. Y fíjate, Josué nunca alzó la mano diciendo: ¿sabes qué, Moisés? Ya estás anciano, porque Moisés, Dios lo llamó a la edad de, ¿a qué edad lo llamó? De 80 años. Él estuvo 40 años en la casa del faraón. Cuando él cumplió los 40 años, le bajó a su corazón el deseo a Moisés de ir a ver a sus hermanos, los hebreos. Y vio como un capataz maltrataba a un hebreo. Y entonces Moisés, ¿verdad? Era rabioso, ¿verdad? Así como los latinos, ¿verdad? Yo creo que era campeón de taekwondo o a saber qué, ¿verdad? Le dio un caretazo, ¿verdad? Y que se lo baja al egipcio y se muere, bro. Al siguiente día digo: ay, estaba bueno el asunto, esto de matar egipcios. Y vuelve ahí, ¿verdad? Y ahora ya no están maltratando a un hebreo, sino que dos hebreos están peleando entre ellos. Es que las ovejas son peleoneras, ¿verdad? Más bien cabros entre ellos. Están peleando los dos hebreos y el Moisés les dice: ¿por qué pelean si son hermanos? O sea, ¿qué? ¿Nos vas a matar a nosotros como mataste al egipcio? Espérate que le vayamos a decir a Faraón. ¿Y qué hace Moisés? Tiene que salir huyendo y renunciar a su posición de ser hijo de la hija de Faraón, heredero al trono de Egipto, el gran imperio egipcio de su tiempo, el hombre más importante de la tierra. Y tiene que salir huyendo a tierra de Madián, al país vecino. Y allá pues se casa, ¿verdad? Moisés a los 40 años, y tiene que andar apacentando las ovejas de su suegro. Ni siquiera tenía algo propio. Fíjate, después de tenerlo todo, quedó sin nada. Los procesos de Dios son difíciles. Nadie nos dijo que este camino es fácil. A algunos de los que Dios escoge, primero nos lo da todo y después nos quita todo. A mí me sucedió. Cuando Dios me llamó a ser misionero a México, yo estuve 8 meses desempleado porque el abogado me dijo: es que ya van a llegar los documentos. Yo entregué la iglesia en diciembre,
entregamos los trabajos, trabajaba en un colegio. Mi esposa trabajaba en 3 lugares porque ella es maestra y ella es orientadora. Entonces ella era orientadora en una escuela trilingüe, trabajaba con otro proyecto que se llama Oasis y luego trabajaba con una escuela nocturna. Y entregamos todo, hasta la casa. Y dijimos, pues ya de una vez, vendamos todo y vamos a alistarnos para irnos a México. No, hombre, esa espera se tardó 8 meses y no sin ingresos, sin nada. ¿Sabes qué pasó en esos 8 meses? Me comí todos los ahorros que tenía, al grado que me quedé con una delante y otra atrás. Y diciendo, Dios mío, ¿y hoy cómo le hago? Y cuando llegó el mes de agosto, me llega un correo, ¿verdad? Desde el abogado, dice, ya están sus documentos, preséntese a la embajada. Y ahí me tiene yendo a la embajada, ¿verdad? Pero ¿y ahora cómo hago si no tengo dinero? Y el ser humano, los seres humanos cometemos errores. Moisés cometió un error al matar al egipcio. Yo cometí un error muy garrafal. No le creí a Dios, no tenía la fe que hoy Dios me ha dado. Y entonces yo vine y le dije a mi cuñada, hágame un favor. Ella tenía a su esposo en Estados Unidos. Préstame dinero, te puedo hipotecar la casa o un terreno o algo, pero préstame porque tengo que irme a México. Y mira, pues la agencia no me dio $700 para el cambio del país. Con familia, ¿cómo te vas a ir con $700 a otro país? Es difícil, ¿eh? De mi cuñada, pues, hemos tenido una bonita relación con ella. No sé, dame cuánto tú. Préstame $7,000. Y a mí se me hizo fácil. Me vine con una deuda de $7,000. Y entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Después vendí un terreno, logré pagarle a mi cuñada, porque en la Biblia dice, ¿verdad?, que el impío pide prestado y no paga. Eso es de impíos, no es de cristianos. Los cristianos, si pedimos prestado, pagamos, y si no podemos pagar, pedimos una prórroga, ¿verdad? Pero damos la cara, hablamos, no tapamos las cosas y ahí las dejamos a que queden como se tienen que quedar. Eso no es de cristianos. Un verdadero cristiano pide prestado y paga, ¿verdad? Y lo mejor es ni prestar, ¿verdad? No le debáis a nadie nada, dice la Biblia, sino el amaros los unos a los otros. Pero el punto es que Moisés, pues, ¿verdad? Al cumplir 80 años, miró una zarza ardiendo, pero le pareció extraño porque la zarza ardía, pero no se consumía, porque no era un fuego natural, era el fuego de Dios. Fíjate, el fuego de Dios cuando viene a nuestras vidas arde en nuestros corazones, pero no te destruye. Estamos aquí, amén. No te consume. Ese fuego te calienta, te alimenta, te llena. Ese fuego es rico. El fuego de Dios es precioso. Entonces él miró que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Y una zarza en el desierto, olvídate, en el desierto cualquier cosa es flamable por el intenso calor que hay. De Moisés dijo, voy a ver esta gran visión, y se acercó. ¿Y qué le dice Dios? No te acerques, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, ¿qué le dijo? Tierra santa es. ¿Y te has preguntado por qué le dijo quítate el calzado de los pies? ¿Cómo llegó el hijo pródigo ante el padre? ¿Cómo llegó el hijo pródigo? ¿Cómo llegó? Sucio y descalzo. ¿Qué dijo el papá? Pronto, pónganle un anillo en su mano, pónganle un vestido nuevo y pónganle calzado en los pies. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos bíblicos las personas que estaban descalzas eran los esclavos, los sirvientes. Y los hijos en una casa andaban con calzado. Entonces tú podías llegar a un hogar, ¿verdad? A una tienda de un beduino o alguien, porque esto se dio allá en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces tú llegabas a la tienda de un beduino o de alguien, de un señor, ¿verdad? Y si mirabas que la persona andaba sandalias, decía, este es de la familia, es hijo. Pero si andaba descalzo era un esclavo, ¿verdad? Un chalán, decimos aquí. ¿De qué otro más? Un chalán, un esclavo, un servidor.
alguien que estaba ahí, ¿verdad? Y entonces la persona que andaba descalzo, ese era el estatus. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? Moisés, no te puedes acercar a mí con grandeza. Tú ibas a ser el heredero al trono, ibas a ser el hombre más influyente, pero ante mí, el único influyente y grande soy yo. Ante mí tienes que presentarte como un esclavo, no como un señor. Porque los seres humanos tenemos semillas de grandeza en nuestra vida. Y olvídate, ante Dios, mira, ante Dios, no podemos nosotros presentarnos como señores, como amos, como que si nosotros fuéramos los más importantes. No podemos presentarnos de esa manera delante del Señor. Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, o sea, compórtate ante mí como una persona sumisa, como un esclavo, como un sirviente, porque aquí el único grande soy yo. Yo soy el único santo, grande, digno de suprema alabanza y adoración. Cuando dicen amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús, mira, lo dijo en el Nuevo Testamento: el que quiera ser grande en el reino. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Tiene que ser el servidor de todos. En el original dice dulos, tiene que ser el esclavo de todos. Y esa parte no nos gusta, nos pega. Yo recuerdo a nuestra iglesia, cuando estábamos en Honduras, había una hermana que su hermana era ministra de la nación, era ministra de la Serna, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Serna se llama, pero es lo del medio ambiente, los que dan licencias y todo eso y cuidar el medio ambiente, el bosque y todo eso. Ella era la ministra y vino a nuestra iglesia, y yo estaba enseñando de que ante Dios nosotros tenemos que presentarnos como siervos. Ella se enojó mucho. Dijo: ¿cómo crees? Digo, que yo me voy a presentar como una sierva, yo soy una ministra. Le digo: que tú no eres más grande que Dios. No importa el título que tengas, le digo. El Rey soberano es creador de los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ni el espacio sostenerlo. Él es más grande que la creación misma. Nuestro Dios es el Altísimo, es el glorioso Rey. Todos dicen amén, aleluya. Alábenle y díganle, porque Él es bueno, aleluya. Entonces, ante un Rey poderoso como ese no puede venir con zapatos. A Moisés lo tuvo que tratar. Lo dejó hasta descalzo, sin nada. No puedes presentarte así, Moisés, porque eso que traes, sandalias, significa que todavía te consideras grande, importante. Todavía reservas algo de la clase de los egipcios. Te sientes todavía un faraón y ante mí no puedes presentar. Quítate el calzado de los pies, porque el lugar que vas a pisar, ¿qué le digo? Tierra santa es. Aquí no puedes venir con delirios de grandeza, de sentirte el más importante. Aquí el único importante, le dijo Dios, soy yo, porque Él es el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores. Y el que no entiende eso, ese principio, el que no lo entiende, no, jamás va a poder desarrollarse como un verdadero siervo de Dios. Nunca, jamás, nunca va a poder desarrollarse como un siervo de Dios. Pero fíjate, trasladándose entonces a Josué, que es el sucesor de Moisés, que es la característica que más sale en Josué. Léelo bien. Dice el verso 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿A quién servía Josué? ¿A Dios o a Moisés? Yo les pregunto. ¿A quién sirvió Josué? ¿A Dios o a Josué? ¿O a Moisés? ¿Servidor de quién dice? No, pero yo solo le sirvo a Dios. Donde los hombres no le sujeto. Eso se llama orgullo, arrogancia y rebeldía. Hay gente rebelde que no va a prosperar en las cosas espirituales
¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad espiritual que Dios ha puesto. Se llama rebeldía, mis hermanos. Y los rebeldes, dice la Biblia, que como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, un rebelde es como si fuera un adivino o un hechicero delante de la presencia de Dios. Yo no me someto a los hombres, me someto solo a Dios. Estás mal. ¿De quién era servidor Josué? ¿De quién era servidor? Y está en la Biblia, ¿Querés que realmente Dios te bendiga? Honra a aquellos que Dios ha puesto por autoridad en tu vida, en tu ministerio. ¿Por qué? Porque si dijo, mira lo que le dijo el hombre que le pidió al Señor que le sanara al siervo del centurión. El centurión era alguien que estaba sobre 100 soldados. Era como un oficial del ejército romano. Y entonces Jesús le dice, ahora mismo voy a sanarlo. No soy digno de que entres en mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este, haz aquello, y va, y al otro, haz lo otro, y lo hace. Entonces da la palabra y mi siervo sanará. Pero él dijo algo importante: yo soy hombre bajo autoridad. No puedes ser autoridad espiritual si no estás bajo autoridad. Si no estás sujeto a Dios y sujeto a los hombres. Mira, donde quiera que nosotros nos movemos, hay un orden. Donde quiera que nosotros nos movemos, hay autoridades. ¿O a poco tú llegas al trabajo y haces lo que te da la gana? No haces conforme al perfil, a lo que te contrataron, y tienes que obedecer. Así sea alguien que tenga menos educación que tú, lo tienes que obedecer porque es tu autoridad, es tu jefe. En el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la casa. En la casa Dios ha puesto autoridad. ¿Quién es la autoridad de la casa? El varón es cabeza de la mujer. ¿Ah? Y él es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, Dios estableció autoridades. Y en Romanos 13 dice que el que se opone a la autoridad, a Dios se opone y acarrea castigo de parte de Dios. Entonces, Josué, la característica que sobresale en él es que fue un servidor de Dios, pero él también fue servidor ¿de quién? ¿Servidor de quién? De Moisés. Está tremendo, ¿eh? Esas son ideas religiosas de que yo solo le sirvo a Dios y no me someto a los hombres. Eso se llama rebelión, y la Biblia dice que la rebelión es como pecado de adivinación. Es como si fuera un hechicero ante los ojos de Dios. No se puede ser rebelde. Tenemos que caminar bajo un orden, bajo el orden establecido de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero fíjate, el nombre Josué en el hebreo es Yeshua, y es el equivalente en el griego. En el hebreo es Yeshua, en español es Josué, y es el equivalente a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo sabías que Josué es el mismo nombre que Jesús o Yeshua? Josué es Jesús, es lo mismo, solo que está dicho en otro idioma. Por ejemplo, mi nombre es Dani, nomás con 4 letras y Dani. Mi nombre es en inglés, pero en español es Daniel. Entonces algunos hermanos me dicen, ¿cómo está, pastor Daniel? Y yo no me enojo. ¿Por qué? Porque me está diciendo Dani, solo que en otro idioma. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo con los idiomas de la Biblia. El Antiguo Testamento domina el hebreo, el Nuevo Testamento está dominado por el griego. En el Antiguo Testamento, el Yeshua o Josué es hebreo, pero su equivalente griego en el Nuevo Testamento es Jesús, que significa Salvador o salvación. Entonces, si Josué su equivalente es Jesús en el Antiguo Testamento está lleno de figuras retóricas. ¿Está lleno de qué? Está lleno de qué? De figuras retóricas.
Vamos a hallar símiles, vamos a encontrar hipérboles, vamos a encontrar metáforas, vamos a encontrar tipos. Entonces, Josué tipifica a Jesús de Nazaret en el Antiguo Testamento, quien es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro precioso Salvador, quien nos otorgó el perdón, la salvación y la vida eterna. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para el Señor nuestro Dios. Aleluya. Pero fíjate, aquí hay una metáfora muy preciosa. No podemos nosotros ver brillar al ministerio de Josué o de Jesús si primero no muere Moisés. Te lo voy a decir otra vez. No vas a poder ver brillar en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tu ministerio a Jesús de Nazaret si primero no muere ¿quién? Moisés. Porque Moisés representa todo un procedimiento de cómo acercarse a Dios. Fíjate, ¿por qué Moisés tiene que morir? Porque la salvación, Josué significa salvación. Eso significa Yeshua, Jesús, el Salvador del mundo. Si viene de salvación. Entonces, no podemos nosotros venir a Jesús si primero no hacemos morir a Moisés. Porque ¿qué simboliza Moisés? Moisés simboliza el número uno rituales. El pueblo hebreo fue muy dado a los rituales. Imagínate, habían 7 clases de bautismos. No, hombre, eso es todas las semanas aquí el bautismo, ¿no? 7 fiestas anuales y 3 de ellas duraban una semana y era semana de feriado nacional, y todos se iban a la fiesta. Hay un pueblo fiestero en Israel, más que los mexicanos. Todo el mundo sacaba su mesa, imagínate toda la privada llena de mesas, sillas y carne asada por todos lados y todo el mundo celebrando por una semana, no por un día, 3 veces al año. Y habían 7 fiestas anuales. Celebraban las lunas nuevas, los días de reposo, celebraban. Bueno, es un pueblo que la fiesta de las cosechas, cuando de la siega, o sea, todo tenía que ver con la producción, la agricultura, y ellos todo lo celebraban y de todo hacían ceremonias. Entonces el sistema mosaico, bueno, así se le conoce, mosaico o la ley mosaica o ley de Moisés, todo el sistema levítico, porque Leví, acuérdense, es hijo de, ¿verdad?, de Aarón, hermano de Moisés. Entonces todo el sistema en que se basó el Antiguo Testamento tenía que ver con ordenanzas y rituales. Pero Dios le dice, eso ya ha muerto, ahora hay que darle paso a Jesús, a Josué, pero hay que hacer morir a Moisés en nuestras vidas. Entonces, escúchame bien, no vas a poder tener una vida plena, brillante, una vida bien en Dios, si primero no matas a Moisés en tu corazón. Los rituales en tu vida. Yo vengo de una religión muy ritual. Mi abuela tenía una estatua, ¿verdad?, una imagen de este vuelo en el cuarto. Y daba hasta miedo, te quedaba viendo con los ojos así, ay, pues sí, esa cosa. Y me decía, arrodíllese. Y tenía que orar la oración del Padre Nuestro. Y luego tenía que una oración a San Silvestre. Mira, yo la recuerdo. Y ahora me decía, y haga esta oración y la otra, eran como 4 oraciones y eso era diario todas las noches. Y era un ritual estar frente a esa cosa y yo hasta cerraba los ojos porque me quedaba viendo bien fijo. Yo no pude conocer a Jesús si no estaba dispuesto a abandonar mis rituales. Moisés tiene que morir. Vamos aquí, ¿eh? Porque traemos muchas veces rituales. Mira, hay gente que viene a la iglesia y todavía tiene rituales. El otro día me dijo un hermano, pastor, me dijo llorando,
Mi mamá me dijo, estaba aquí en la iglesia y yo creí que se había ido al baño. Y dije, ya se tardó mucho. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Estaba adorando la imagen allá afuera. Y atiende mucho tiempo viniendo a la iglesia. Y se fue para allá. Se salió de aquí y se le antojó ir a hacer su ritual. Y el hermano estaba llorando. Yo ya le he explicado que eso no. Pero muchas veces lo traemos bien colgado en nuestro corazón. Ay, es que me lo heredó mi abuelita, era de mi tatarabuelo. ¿Cómo voy a sacar a San Judito de mi casa? Son rituales, son cosas que no nos abonan. Mira, cuando uno aprende algo, te lo voy a decir así, y si quieres, para que lo escudriñes ahí en tu casa, en 1 Corintios, vamos a nuestra Biblia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10, versos 19 y 20. Veamos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, o sea, los paganos sacrifican, a los demonios se los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Cuando la gente honra y está adorando a un ídolo, ellos creen que están adorando a Dios. Y yo se lo puedo leer en la Biblia católica y dice exactamente lo mismo. Lo mismo. Puede ponerle ahí Biblia católica en línea y buscar 1 Corintios 10, 19 y 20. Y va a ver usted que detrás de la adoración de imágenes ¿qué hay? Demonios. Ya quita ese estampa que tiene ahí en su dormitorio. Yo no sé a quién Dios le está hablando el día de hoy. No es que me heredó, ¿verdad? Y lo tengo en la sala. ¿Ya? Algunos lo tienen bien en el dormitorio porque nadie lo ve ahí, ¿verdad? Pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. No tenemos que basar nuestra fe en rituales. Moisés ha muerto. ¿Qué ha hecho Moisés? Tiene que morir en nosotros. Moisés basó todo en base a rituales, que había que traer ofrendas, que sacrificar animalitos, que hacer esto, que hacer aquello, que hacer lo otro, que usar una kipa, que circuncidarse, que mira, era un montón de rituales. Dios vino a hacernos libres del poder de la ley, porque Él vino a cumplir la ley. El Señor Jesucristo nos hizo libres de toda forma de ritual y somos libres para amar, servir y adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos me preguntan, me dicen, pastor, ¿y si es bueno celebrar la Navidad? Híjole, ya me atreví, ¿verdad? Están viendo, ¿qué dice? Yo te voy a decir algo. Jesús, por la evidencia bíblica, porque habían pastores en la región y en los tiempos de diciembre es extremadamente frío, normalmente no hay pastores en los campos, sino que las ovejas se las traen a casa, a los tiernitos, para resguardarlos. Entonces, por el exceso de frío, es muy imposible que Jesús hubiera nacido en diciembre. Pero yo veo el diciembre, nosotros así lo vemos en nuestra cultura. Voy a hablar porque eso tiene que ver desde nuestra cultura. En nuestra cultura, ¿verdad? Decimos, bueno, lo importante es que el mundo atribuye una fecha al nacimiento de Jesús. No me importa si nació o no nació en diciembre, pues hace 2000 años y va a ser un debate que nadie va a poder resolver, la fecha en que nació Jesús. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En nuestra cultura lo importante es que el mundo celebra una fecha en que nació Jesús. Y ese día, en nuestra cultura, hacemos una gran cena el 24 de diciembre, de gala, Invitamos a nuestras familias, a los amigos, y la iglesia se llena de gente y les hablamos sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesús. Ese día cantamos himnos,
¿verdad? Noche de paz, ponemos algunas velas, apagamos luces con la cena, ¿verdad? Y todos con la vela cantamos Noche de Paz, muy contentos, alegres, ¿verdad? Pero ¿a quién estamos honrando al final? ¿A quién? A Jesús. No estamos haciendo algo pagano, porque estamos honrando ¿a quién? A Jesús. Entonces todo tiene que ver, depende con qué intención tú lo hagas. Si el propósito es exaltar a Jesús, pues celebra las Navidades todos los días del año, si quieres, amén. Pero si es un simple ritual, una tradición, yo no le hallo ningún sentido. ¿Estamos aquí, amén? El propósito de la vida es exaltar a Jesús, ponerlo en alto, declarar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y saber en qué fecha nació. Jamás va a haber un acuerdo, porque no hay un registro que diga tal fecha nació Jesús. La tradición lo adjudicó allá por el siglo X, el decir que Jesús nació el 25 de diciembre. Imagínate, 1000 años después, no. Tenemos que hacer morir a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una salvación en base a lo que él hacía, a lo que él ofrecía. Fíjate, aún en la manera en cómo nosotros damos ofrendas a Dios, tenemos que hacer morir a Moisés. Porque ¿para qué presentaban las ofrendas los hebreos? ¿Por qué crees que traían un animalito? Traían un macho cabrío, traían una cabra, o traían una oveja, o traían una ternera, o algún animal grande. Y eso tenía un valor y era sacrificado, quemado delante de Dios. Otra parte le quedaba al sacerdote, otra la quemaban delante de Dios. Y si era holocausto, se quemaba totalmente. ¿Pero por qué lo hacían? Porque por medio de esa ofrenda, las personas estaban diciendo, por medio de esta ofrenda, yo estoy diciendo que los pecados que yo cometí son transferidos a este animalito. Que Él pague con muerte la muerte que yo merezco. Por eso lo hacían. Pero en el caso nuestro, el Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, para llevar en su cuerpo, en su carne, el pecado de toda la humanidad. Él tomó nuestro lugar. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio sustituto de la humanidad. Cuando dicen amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿por qué traigo yo ofrenda y alabanza a Dios? Yo no traigo ofrenda para ganarme la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Yo traigo ofrenda a Dios, número uno, por obediencia. Porque Dios dice en su palabra, ¿qué dice el Señor en su palabra? Traigan los diezmos al alfolí. El alfolí, en otra traducción dice, traigan los diezmos a la tesorería. ¿A dónde hay que traerlos? A la tesorería. No, es que yo se los di a fulano, a sultano. La Biblia dice, ¿a dónde? A la tesorería. Sí había cada ciertos años, ¿verdad? Parte de ese diezmo a veces podían dárselo a una persona necesitada, porque sí está la enseñanza en la Biblia. Pero la regla general es que el diezmo se trae ¿a dónde? Al alfolí, o la tesorería de la casa del Señor nuestro Dios. Porque si tú lo quieres hacer a tu manera, entonces es desobediencia. Hay que hacerlo como Dios dice. Y entonces yo lo hago, número uno, por obediencia. Número dos, ¿por qué lo hago? Por gratitud. La obra de Dios, hermano, se mueve con dinero. Hay gastos para desarrollar la obra de Dios. ¿O tú crees que ir a abrir Balvanera solo es decir, vamos a ir a abrir la obra en Balvanera? Y la gasolina, y las sillas, y las carpas, y el sonido, y las consolas, y el obrero que va, el obrero digno de él.
salario, su tiempo, su dedicación. ¿Cómo lo logramos? ¿Estamos aquí, amén? O sea, no solo es decir, voy a vivir la obra de Dios, no, porque yo estoy agradecido, y si Dios ha bendecido mi vida, yo quiero que también la obra de Dios crezca, se desarrolle, se multiplique, que el Evangelio llegue a más personas, que el día de mañana yo llegue a los cielos y me digan bienvenido, bendito de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Y que el Señor nos diga, en lo poco fuiste fiel. ¿Cuánto nos pide Dios? Poco. ¿Cuánto nos va a dar Él? En lo mucho te pondré. Entonces, no en vano el Señor dijo, hagan tesoros, ¿a dónde? En los cielos. Yo tengo tesoros en los cielos. Dios sabe lo que a mí me ha tocado sembrar para poder estar aquí como misionero en México. No solo dinero, es mi vida. Yo tenía mi profesión, mi carrera, tenía todo. Y yo le dije, aquí estoy, Señor. Él me dijo, mi presencia va a ir contigo. Yo caí de rodillas y dije, aquí estoy, Dios. Y créeme, para poder servir a Dios tienes que renunciar no a una cosa. Tienes que renunciar ¿a cuándo? A todo. El que no renuncie a su propia vida no es digno de ser mi discípulo. Entonces, yo doy por gratitud, pero doy porque tengo también el corazón, el amor de ver la obra de Dios avanzando. La gente que se queda con lo que es de Dios no le interesa la obra del Señor. No ama al Señor. Porque mira cómo dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hay otra versión que dice, escucha bien: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todos tus pensamientos, todo lo que piensas y sientes, con todo tu corazón, con toda tu voluntad y con todo tu esfuerzo. ¿Qué traes tú al Señor cuando traes una ofrenda? ¿Qué traes? Tu esfuerzo, tu trabajo, aquello que te costó, ¿verdad? Sudor y lágrimas, que te costó ganarte. Y entonces cuando tú traes tu esfuerzo al Señor nuestro Dios, entonces lo estás amando. Le estás diciendo: Señor, tú eres más importante para mí que el dinero, porque el dinero se puede convertir en un ídolo en la vida de la gente, y Dios no comulga con ídolos. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Alguien me ayuda a buscar dónde dice que la avaricia es idolatría? Y veámoslo ahí en nuestras Biblias. Y entonces, mis amados hermanos, cuando yo tengo avaricia, solo quiero acumular y acumular y no doy, estoy cayendo en idolatría delante del Señor nuestro Dios. Lo lee, por favor, mi hermano. Fuerte, que se oiga. Colosenses 3:5. A ver cómo lo dice la Biblia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hagan morir todo lo terrenal en ustedes. No se van a andar fornicando, cásense, ni en impurezas, ni en pasiones desordenadas, en malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Te voy a decir por qué. Porque el Señor dijo: no podéis amar a dos señores, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. No podéis amar a Dios y al dinero. Pero en el original dice: no podéis amar a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios del dinero. Está diciendo que aunque no tenga un muñecote de esos grandes en su casa, anda colgado a Mamón en su cuello, porque ama más el dinero que a Dios. No le dan su esfuerzo. Yo así pensaba, cuando
cuando yo vine en los caminos del Señor, agarré 6 meses acumulado de un cheque de gobierno, era maestro de secundaria. Imagínate con horario completo. 6 meses juntos. Hombre, un montón de dinero. ¿Y sabes qué se me vino a la mente? Me puso el diablo. Pensará el pastor, dije que le voy a dar yo mi diezmo. No voy a engordar al pastor. Así lo dije. Bueno, no di nada, 200 pesos del montón de dinero que gané. Al siguiente año Dios me pasó por un desierto que duró 6 años, donde yo ganaba el diezmo de lo que había agarrado ahí en todo ese dinero. Y me pasó por un proceso muy doloroso. Hasta que un día le dije: Dios, ya me cansé de estar bajo presión, no voy a diezmar lo que gano, voy a diezmar lo que quiero ganar, Señor. ¿Cómo así? ¿Sí? Por un año le dije: yo te voy a diezmar no lo que gano, lo que quiero ganar, Señor. Tú dices que te pruebe, yo te quiero probar. No tengo, no sé cómo, y yo estaba casado. Y empecé a diezmar lo que yo quería ganar. Al año que yo terminé de hacer ese trato con Dios, Dios abrió las ventanas de los cielos, como Él dice: pruébame en esto, a ver si no te abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y hasta que abunde. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor nuestro Dios. Entonces, el dar ofrenda y tu diezmo no es un ritual. El ministerio de Jesús era sustentado con ofrendas. La Biblia habla, ¿verdad?, de Chuza, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y muchas de las mujeres le servían a él con sus bienes. Porque así es como Dios lo estableció. Y ese no es un ritual. Pero sí tenemos que hacer morir todo aquel ritualismo en nuestras vidas. Todo lo que traemos de la vieja vida tiene que morir en nosotros. Mi siervo Moisés ha muerto, tienes que ahora pasar este Jordán e ir a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Fíjate, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. El río Jordán, mis amados hermanos, en el hebreo, Jordán significa el que desciende. ¿Por qué? Porque el río Jordán nace en el monte más alto de Israel, en el monte Hermón. Está a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces desciende porque viene de lo alto. Entonces el Jordán va en descendencia, o sea, es muy empinado. El Jordán, el que desciende y desemboca en el Mar Muerto, es el principal afluente del Mar Muerto. Pero el Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra. Está a más de 280 metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo es posible que el Jordán es un prototipo de Cristo? Porque no se puede entrar a la tierra prometida si primero no atraviesas el Jordán. No puedes entrar al reino celestial, a las bendiciones de Dios, si primero no entras en Cristo, si primero no te mojas en Él. Cuando dicen amén. Pero a mí me llama la atención la desembocadura del Jordán. Pasa este Jordán, desemboca en el Mar Muerto. ¿Sabes tú por qué el mar es muerto? Porque el Mar Muerto no tiene salidas como otra, ¿verdad?, que tienen alguna salida. Dicen que no hay laguna que no tenga su desagüe. Sí lo hay. El Mar Muerto no tiene desagüe. La única manera en cómo se desagua el Mar Muerto por la afluencia del río Jordán es por la radiación, por el sol. El agua que se evapora y sale. Pero todo lo que ha arrastrado el Jordán, hay una concentración de minerales que los expertos dicen que vale 3 veces el petróleo de todo el mundo. Por eso es que en esa región siempre hay guerra.
minerales en ese lugar. Pero la concentración de minerales ha hecho que no haya vida. Tú te puedes acostar sobre el agua. Está muy concentrada en minerales. Es muy rico el mar muerto. ¿Pero por qué es muerto, hermanos? Porque el mar muerto nomás recibe, pero no da. Y mayor bendición es dar que recibir. ¿Cuántos están aquí? Hoy tenemos una sociedad depresiva. Mira las cifras de la OMS. Ya es que no se puede calcular cuánta gente está atravesando en depresión. ¿Y sabes qué ayuda mucho para la depresión? Ponte a hacer algo por alguien más. Ayuda a alguien. Sal de estar metido en ti mismo. Eso da gozo, da alegría, ayudar a otros. Vamos aquí, ¿eh? Porque de lo contrario, entonces vamos a ser como el mar muerto. ¿Por qué muerto? Porque nomás para acá. Nomás para acá. Y nada para allá. Nomás recibe, pero no da. Y eso lo hace muerto. Entonces, mis amados hermanos, queremos nosotros tener una vida plena en Cristo. El Señor va y dice: dad y se os dará, medida buena, rebosante y apretada, darán sobre vuestro regazo. Esos son los principios de Dios. Cuando yo veo que me llega escasez a mi vida, empiezo a pensar, bueno, ¿a quién no le he dado? ¿Será que no he compartido? ¿No hemos honrado a la mamá de mi esposa, que es la única que está viva? ¿Será que no la hemos honrado? ¿No le hemos mandado algo? ¿No le hemos comprado algo a ella? ¿Será que no le he estado compartiendo a algún pobre, a un necesitado? Porque Dios dijo que había que cuidar del necesitado. ¿Será, Señor, que no estoy dando mis ofrendas, mis diezmos a la iglesia? ¿Por qué estoy yo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? Y mira, hay gente que por aquí le entra, por acá le sale, porque ya se acostumbraron a vivir en la escasez. Dios no es un Dios de escasez. Él dice: probadme y te voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Ese no es un lenguaje de escasez, ese es un lenguaje de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque vive. Entiendo que podemos pasar por un tiempo de prueba. Yo también las he pasado, donde podemos en algún momento tener escasez, pero cuando el problema es crónico, olvídate. Algo no estamos haciendo bien y tenemos que venir delante de Dios, porque a veces andamos cargados de un gran ídolo que se llama Mamón y no hemos entendido de que Dios dice muy claramente: no se puede servir a Dios y a Mamón a la vez. Ninguno puede servir a dos señores. O sirves al dinero o sirves a Dios. Pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Cuántos tenían que pasar el Jordán? Todo el pueblo. El Jordán era la barrera que dividía el desierto de la tierra de abundancia. Y ese Jordán es un símbolo de Cristo en nuestras vidas. Cristo nos vino a libertar del pecado y de la muerte. Él vino a anunciarnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a sacarnos de la esclavitud de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vino y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Conste que la riqueza no solo es dinero. Hay personas tan miserables y pobres que lo único que tienen es dinero. Riqueza es que tienes paz. Riqueza es que tienes una familia, tienes hijos. Riqueza es que tienes un techo. Riqueza es que
tienes a Dios en tu corazón, riqueza es que tienes vida eterna, riqueza es que tienes vida y vida en abundancia, riqueza es que lo tienes a Él. Mi mejor activo es Dios. Él es lo máximo en mi vida. Pasa este Jordán, el que desciende. Era la barrera entre el desierto y la tierra prometida. Y yo lo he visto en mi vida. Yo puedo hablarle de antes de conocer a Cristo y mi nueva vida en Cristo. Sin Cristo, mi vida era un desastre, era un desorden. Esa vida sin Cristo la viví de soltero. Le decía a un hermano, de soltero yo no hice nada. Los solteros todos se lo gastan uno. Cuando uno ya sienta cabeza es cuando se casa, porque tiene ayuda idónea que le ayuda. Le firma el cheque y se lo da. Dice Carlos, qué bonito que se no era, ¿verdad? Tú y todo este pueblo van a ir a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo te pregunto, ¿cómo era la tierra que Dios les iba a dar a los hijos de Israel? ¿Cómo es la tierra? Dios la describió y dice que era tierra, escucha bien, de collados, de monte, donde sus montes, dice, tienen hierro, tienen metales, una tierra de abundancia, de pastizales, donde hay mucho ganado, fluye leche, miel, donde hay muchos frutos, de cosechas, de olivares, de dátiles, una tierra abundante, una tierra rica, la que Dios le dio a la nación de Israel. Pero yo no puedo entrar a la tierra rica si primero no muere Moisés. No puedo tener una vida abundante si soy como el río Jordán, donde desciende al mar muerto. Si soy como el mar muerto. ¿Qué pasa con el mar muerto? Nomás recibe, pero nunca da. No puedo yo entrar a la vida abundante si no estoy dispuesto a despojarme de toda grandeza de los ojos de Dios. Josué era servidor ¿de quién? De Moisés. Y Moisés mismo tuvo que ser tratado en su propia vida. Dios tuvo que despojarlo de toda grandeza. Mira, la Biblia dice que el hombre más manso que había en toda la nación de Israel, ¿quién era? Moisés. Y este sí lo hizo 40 años, vino tratando, moldeando. ¿No te has preguntado? Porque quizás, ¿verdad? Algunos hemos estado padeciendo este año, quizás no ha sido un año fácil para muchas familias. Pero ¿no te has preguntado que será que Dios te está moldeando para algo? ¿Será que tiene un propósito en tu vida? Las personas que nacemos con un propósito en Dios somos pasados por procesos que las demás personas no pasan. ¿No será que Dios tiene planes grandes contigo y ni te has dado cuenta? Y dices, híjole, es que ya me llovió sobre mojado, ¿no? Ya la prueba, la adversidad, pues ya me traje, ya me agarró de bajada, ¿no? Ya me agarró de su puerquito, dicen aquí los niños, ¿verdad? ¿Sabes que Dios tiene un propósito contigo? Dios tuvo que trabajar con Moisés 40 años en Madián, lejos de su familia. Nunca pudo tomar un vuelo de avión, un vehículo, un autobús. Nunca pudo tener una llamada telefónica. No enterró a su papá, no enterró a su mamá, nunca volvió a ver. Mira, Dios te pasa por procesos que tú no tienes idea. Recuerdo que fue exactamente hace 10 años y medio, casi 11 años. A mí me invitaron a una reunión a Ciudad de Panamá por parte de la Asociación Internacional con la cual estábamos como misioneros aquí en México. Y fue un tiempo tan precioso porque el hombre que estuvo dando las conferencias es un autor de libros, el doctor, él se llama Derek Miller, es un americano,
y él nos estuvo dando enseñanza durante toda una semana sobre misionología. Él es el fundador de Juventud con una Misión, Jucum Internacional. Jucum Internacional ha enviado más de 5,000 misioneros al mundo. Es la organización que más misioneros tiene en el mundo. ¿Cuántos tienen? Más de 5,000 en aquellos años. Ya ni sé cuántos. Quizás ya doblaron esa. Pero es una organización enorme. Tienen bases. Aquí en San Juan del Río tienen una base donde están formando misioneros y los envían al mundo, a los lugares donde nadie quiere ir. Pero imagínate el fundador de esa organización, escritor de libros, un hombre con presencia, tiene una fundación contra el hambre. Es un hombre que Dios lo ha usado tremendamente en las naciones. Nos dio toda una conferencia toda la semana. Pero antes de que terminaran las conferencias, el día viernes, el jueves en la noche, me habla el director de la agencia con la cual yo estaba y me dice, Dani, me dice, quiero decirte que se acabó Papa. El Papa es una expresión allá centroamericana. Se acabó qué, le digo. Ya no eres parte de esta organización. Estás fuera de la iglesia. La única manera en que puedes quedar dentro de la iglesia es que te regreses a nuestro país y en obediencia a tus autoridades, entonces serás bienvenido, pero si decides quedarte, te quedas por tu propia cuenta. Es difícil. Ya no va a haber salario, ya no va a haber cobertura, ya no va a haber absolutamente nada. 32 años que yo pertenecí a esa iglesia, se echaron porque la iglesia ya no está dispuesta a seguir sosteniendo el ministerio. Es una decisión de la mesa directiva. Y entonces, si decides quedarte, te quedas sin nada. Si decides regresarte, lo vas a tener todo. Y es complicado, ¿verdad? No, se me salieron las lágrimas. Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo un llamado. Yo no puedo venir y decir, me regreso y deben una buena iglesia allá, un buen ministerio, un buen puesto, y me regreso a mi país. No. Ya no hay salario, ¿cómo lo voy a hacer? Y del asunto no terminó ahí. Regresé a México, ya no había salario, ya no había iglesia internacional, no había organización, no tenía ya un cuerpo. Oramos con mi esposa, decidimos quedarnos. A los 8 días me avisan y me dicen, Dani, murió mamá. Yo estoy en un campo internacional, se murió. Y ahora sin salario. ¿Tú crees que yo tenía para comprar un boleto de avión? No había. Me aguanté la muerte de mi madre, estando en el campo misionero. Yo no pude ir a su sepelio ni nada. No pude estar ahí. No había dinero. Y el diablo me decía, no, por culpa de tu iglesia. Enójate, amárgate. Yo dije, no, yo tengo que amargar. Yo no vine obedeciendo a una iglesia. Yo vine a este país obedeciendo al Señor nuestro Dios. Y es difícil, hermano. Aquellos que tenemos un propósito en Cristo, quédate con esto. Pasamos cosas que la demás gente no pasa. ¿Sabes que después de esa decisión que echaron de la iglesia, pasaron un par de años? Se nos vino el problema de Caleb. ¿Sabes por qué? Porque ya no había una iglesia internacional respaldándonos. El misionero va, pero tiene que tener una iglesia que está respaldando, una cobertura, que esté orando. Nosotros estábamos sin cobertura, solos. Hay gente que cree que solo es de irse, agarrar el ministerio e irme y hacer lo que me da la gana, pero no entienden que esto es espiritual, hay enemigos espirituales y nosotros fuimos atacados horriblemente. El diablo casi le mata a mi hijo. Fueron 7 cirugías. Fueron 40 años en que
Dios trabajó en la vida de Moisés. Llegó a ser el gran líder, el gran libertador de la nación de Israel. Pero a costas de que Dios lo tuvo que dejar sin nada. Ni siquiera con sandalias le dijo: te tienes que presentar delante de mí. Porque aquí el único grande soy yo. Todo residuo de grandeza que haya en tu vida tiene que ser eliminado. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que estás, ¿qué le dijo el Señor? Tierra santa es. Lo dijo Dios, lo dijo el Señor en el monte Sinaí. Yo quiero que te pongas en pie y pídele al Espíritu Santo que examine tu corazón. ¿No será que necesitas despojarte de toda grandeza? ¿No será que necesitas hacer que Moisés muera en tu vida, toda tradición? ¿No será que necesitas dejar de ser como el mar muerto, que nomás recibe pero no da? No tiene para salida de agua, todo se ha acumulado y por eso está muerto. Porque hay personas que dice la Biblia que se entregan a los placeres y en vida están muertas. Pero Dios vino a ofrecernos una vida abundante en Cristo. Una vida abundante en el Señor. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Lo que nosotros hemos vivido no es ni la sombra de lo que tu Hijo vivió. Porque, Señor, Él pagó con cruz, con muerte, con dolor, con humillación, con menosprecio, con lo peor de lo trataron como el peor criminal de la historia, como un vil criminal. Y nosotros hemos sufrido algunas cosas, pero nunca como lo que sufrió tu Hijo. Yo quiero pedirte en esta preciosa mañana, Señor, que hables a nuestros corazones. Hay personas que han estado siendo tratadas y literalmente lo han perdido todo. Pero a veces hay que perderlo todo para ganarte a ti. El que quiera ganar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará, la ganará. Y ese es el principio que tú tienes en tu palabra. Señor, esta vida es transitoria. Aquí vivimos 80, 100 años. Si es que nos va bien. Pero tú, Señor, tienes un lugar donde los años no acabarán. Un lugar eterno. Tarde o temprano vamos a tener que presentarnos delante de la eternidad. Queremos hacerlo bien, Señor. Yo sé que hay gente con la cual tú has estado trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que quites toda grandeza, Señor, de nuestro corazón, todo orgullo, porque reconozco, Dios, que como seres humanos muchas veces somos dados a la grandeza, al orgullo, a la soberbia. Ayúdanos, Dios. El único grande eres tú, Señor. Tú eres el único hacedor de maravillas. Nos rendimos delante de ti. Rendimos nuestro corazón. Rendimos toda rebeldía que hay en nuestra vida, Señor. Rendimos nuestra vida delante de ti. Porque tú eres el único grande. Tú eres el único Dios. Tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar reposo para sus almas. ¿Sabes por qué no tienes reposo? Porque no eres manso ni humilde de corazón. Cédele el control a Dios. Entrégale esa carga al Señor. Eso que no te permite ser feliz, eso que te tiene atormentado, que te tiene agobiado y cargado, entrégaselo al Señor y aprende de Él
que es manso y humilde de corazón, y vas a hallar reposo para tu propia alma. Señor, muchas gracias, porque eres bueno, porque eres precioso. Tu presencia está aquí, tu amor está aquí. Abrázame, Espíritu Santo. Hay una brisa del Espíritu Santo de Dios moviéndose. Tú te llevas todo aquello que no es tuyo, Señor. Se larga de este lugar. Abrázame, Espíritu Santo. Abrázanos.